Entrevista y 66. Hoy vamos a hablar también del coronavirus, como tenemos este tema estrella durante estos días que estamos confinados en casa, pero vamos a hablar de un producto que han creado que seguramente dará muchas esperanzas. Es un producto que os va a encantar ahora cuando nos lo explique uno de sus creadores, que es David Ulibarri, que lo tenemos a la otra parte de la videollamada. David, ¿estás ahí? Hola Gabri, buen día. Veo que nos escuchas perfectamente. Tú eres profesor de la Escola d'Art de Alcoyers, en concreto de diseño de producto. Y yo te lo estaba diciendo antes de empezar esta entrevista, que vaya producto habéis diseñado. Yo no he desvelado todavía nada, porque quiero que me lo cuentes tú, porque es muy interesante lo que habéis creado entre tú y otros profesores de la Escola d'Art de Valencia, en este caso. Cuéntanos un poco de qué va esta cosa que habéis creado, que se basa, lo voy a decir ya, en una máscara de bucear del Decathlon. Sí, así es, Gabri. Bueno, como todos sabéis, hoy en día estamos diseñando muchos colectivos diferentes soluciones para poder un poco proteger esa carencia en tanto los médicos como policías, servicios sociales y demás. Entonces, bueno, la necesidad surge, la máscara de Decathlon, es verdad que se está utilizando mucho porque es una máscara estanca, entonces lo que permite es una protección muy mecánica, al igual que las pantallas que estamos imprimiendo en 3D. La diferencia de esta máscara es que los médicos, hay una solución que es para pacientes, que es un elemento que se conecta a la máscara, al igual que lo que estamos diseñando nosotros, se conecta aquí en la máscara, y entonces hay una solución que tiene dos bifurcaciones para el paciente, para que le puedan llegar los tubos hasta el paciente. En este caso, lo que nosotros pretendemos es con elementos que tengamos de muy fácil acceso, queremos proporcionar una protección a los médicos que están en entornos UCI. Es decir, que es para un uso concreto para la protección de esos médicos, no de los pacientes. En este caso, la necesidad surge por parte de un médico del Hospital de Denia, que se llama Charles, nosotros le llamamos Charlie. Charlie es un médico de UCI, es un médico que está en primera línea y, y bueno, entonces él realmente sí que le dio vueltas y vio que necesitaba una protección superior a la que ahora mismo tienen. Entonces se puso en contacto con nosotros, somos un equipo de varios profesores, dos profesores, Miguel Ángel y Sergio, de la Escuela de Valencia. Con nosotros también en el grupo hay otro médico, Joan, que es médico del Hospital de la Fe, que ahora mismo está imprimiendo ya prototipos allí, en el mismo hospital. Bueno, y hay más gente involucrada. Hablamos por un grupo, por WhatsApp, por teléfono y por videoconferencia, y entonces hemos diseñado un acople en el que con material de las propias máscaras, esto os lo enseño, es una salida, no sé si lo veis, es un elemento que se conecta igual que las otras soluciones a la propia máscara, entonces va a presión y las características de este filtro son varias. Una es que está diseñado para que se pueda imprimir en impresoras 3D con facilidad y sin tener que hacer ningún tipo de andamio, porque al ser un cuerpo eco, pero es un cuerpo cerrado, no tenemos accesibilidad a quitar los andamios. Entonces, tiene dos características. Una es que en la tapa tenemos unos alojamientos donde colocamos un filtro que podemos sacar de las propias máscaras, de las máscaras de protección FFP2, que son las que utilizan los médicos. Podemos sacar dos círculos de la propia máscara que podemos acoplar aquí.
esos filtros que son realmente los que filtran y impiden que el virus entre en su organismo, están acompañados por dos discos de algodón de desmaquillar, porque son elementos de algodón que son muy propicios para absorber la humedad. Ellos trabajan a veces en espacios nebulizados y entonces hay una humedad que de esa manera digamos que lo retienen. Entonces ellos respiran un aire que pasa a través de ese algodón que absorbe la humedad y seguido pasa por el filtro que es el mismo de las máscaras para llegar a sus pulmones un aire limpio. Y la segunda característica es que este cono en su interior tiene dos elementos cónicos que por los que pasa el aire. Hay un principio de física de fluidos que es el principio de Bernoulli y nos dice que, así resumiendo mucho, y esta es otra de las características de este elemento que estamos diseñando, es que si el aire pasa a través de un diámetro grande y seguido se estrangula y pasa por un diámetro más pequeño, digamos que el flujo de aire aumenta y se multiplica. Es decir, que este elemento lleva dos conos totalmente independientes que el aire entra por un círculo, un diámetro grande, pasa por un diámetro más pequeño y los dos tubos bifurcan en el principal. Es decir, que los dos tubos pasan por los conos y se llegan a juntar en el cono principal. Lo cual hace que cuando tú respiras con una máscara con este elemento hueco 100%, tienes sensación de región X, como si estuvieras buceando. Pero el caso es que estos médicos han de trabajar y hacer un esfuerzo físico en el día a día, mover pacientes, es decir, que tienen que tener una autonomía y también tienen que tener un flujo de aire que les permita hablar, comunicarse y realizar esfuerzos físicos. Entonces, por eso, si fuera solo hueco, tendrías una sensación de estar buceando y con los conos de Bernoulli sí que consigues una respiración prácticamente normal. Y la entrada de oxígeno es 99% libre de CO2. Bueno, te os cuento esto porque es un poco lo que hemos ideado, un poco a petición de este médico, que fue un poco el que originó la demanda, y bueno, y estamos en ese de que lo han utilizado ya trabajando en espacio UCI y está en el Hospital de la Fe Joan ya imprimiendo prototipos para utilizar allí. Toda esta explicación que me has hecho, que yo creo que ha quedado muy claro a la gente, a mí me suena a que tardaríais muchos días en hacerlo y realmente se habrá hecho en poco tiempo porque la situación lo demandaba, ¿no? ¿Os ha costado mucho, ha sido muy difícil llegar a hacer este prototipo y poder probarlo? Pues la verdad es que sí. Si fuera una situación normal, hubiéramos tardado bastante más, porque es verdad que es un material, el PLA de las impresoras, que tiene un poro por el cual sí que atraviesa el virus. Entonces, siempre tenemos que forrarlo con film de cocina para que evite esa entrada. Entonces, evidentemente, son soluciones rápidas que hemos tardado unos 7 días, 6, 7 días en hacer. Esta es la versión 5 y bueno, realmente todo se ha precipitado por, como dices, la situación, porque realmente a partir de que se ponga en funcionamiento empezará a proteger a los médicos y según vayan utilizándolo nosotros seguiremos mejorando el producto para poder solucionar esas pequeñas cosas que quizá en un producto estarías 2 meses para desarrollarlo y con su posterior validación por sanidad, evidentemente. Porque no hay que olvidar que todas estas soluciones no están
validadas por sanidad, porque hay que pasar muchos filtros y es un proceso muy largo. Pero de mientras todo eso sucede, eh, los médicos siguen trabajando y siguen sin esa protección, ¿no? ¿Os habéis puesto en contacto con Decathlon, que son los que originalmente tienen esta máscara que no tenía esta función? ¿Habéis podido hablar con ellos para ver si pueden haber donaciones, si pueden fabricar más? Y con respecto a Decathlon, la verdad es que ha tenido una respuesta muy grande, pero digamos que mucha de esa donación que ya hizo en su momento, hace una semana, Decathlon donó para todas estas soluciones que están saliendo, porque es verdad que en cada hospital están intentando también, de alguna manera, solucionar estos problemas. Entonces, Decathlon sí que donó. De hecho, en el Hospital de la Fe ya hay muchas máscaras que provienen de esa primera donación en masa, con lo cual sí que tenemos material, digamos, para trabajar desde el minuto cero. Pero sí, Decathlon donó todas las máscaras que tenía, al igual que muchos usuarios han hecho, en muchos puntos han hecho recogida de máscaras de Decathlon de particulares. Entonces se desinfectan y se utilizan. Sí, sí, la verdad es que en general, tanto empresas como particulares y muchos de los grupos que tienen máscaras, que cortan en láser máscaras, ahora estamos comenzando el proyecto de las urnas de Plexi, todas las empresas y particulares, la respuesta está siendo brutal, brutal. David, no sé si puedes compaginar las clases que tienes tú en la Escola d'Art con todo esto que estás haciendo con tus compañeros. ¿Cómo lo llevas? Claro, hombre, realmente, pues bueno, duermes poco, pero también es un bien necesario. Hay que, hay que hacerlo y ya está. Lo bueno que tenemos nosotros es que, como bien dicen los médicos, nosotros aportamos y ellos también, pero nosotros lo hacemos porque queremos y ellos lo hacen por obligación. Así es. Y bueno, ¿y qué mejor manera de mostrarle a tus alumnos que el diseño de producto tiene sus finalidades, Claro, ¿no? claro, sí, sí, así es. Al final es eso, el evidentemente diseñar productos y también que se den cuenta que en una semana se pueden hacer cosas. Así es. Que Es buena práctica para ellos. sí, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, el diseño, cada uno desde su aportación, ¿no? Nosotros con diseño y otros con otros medios, otros quedándose en casa, que también es una gran ayuda. Pues entre todos nos cargaremos al virus. Ya por último, David, siempre en estas entrevistas os digo que lancéis un mensaje positivo a la gente de vuestro sector. En este caso, yo creo que le tendrías que lanzar uno a los diseñadores de producto y otro a tus alumnos. Muy bien. Sí, pues bueno, yo animo a todo el mundo a pensar soluciones, porque evidentemente las necesidades ahora mismo están claras. Y si te comunicas con los médicos y enfermeros, enfermeras y todo el personal sanitario, tienes un feedback directo e inmediato de qué es lo que hace falta. Entonces, soluciones están saliendo muchas y hay más necesidades en todas las provincias. Entonces yo os animo a plantear soluciones y a planteárselas directamente a los usuarios, en este caso a nuestros clientes que son el personal sanitario. Y a los alumnos lo mismo. Todos podemos aportar un granico de arena. Así es, David, muchas gracias por atendernos. Estaremos pendientes de cómo, cómo solucionáis cosas con el diseño de producto, tanto de esta máscara como de otras cosas que se os puedan ocurrir.
y que diseñéis y que fabriquéis, estaremos ahí pendientes. Muchas gracias. Muy bien, Gabri. A ti, muchas gracias por la entrevista y por dar difusión a este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Y Gracias a gracias ti. a todos los sanitarios y gracias a mis compañeros. Un saludo. Un saludo.